Bueno, nada, un poco, yo no quiero ser demasiado largo, sí, después podemos ampliar algunos de los temas o escuchar las preguntas de ustedes. Pero un poco lo que yo quería decirles, ¿cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo? Este año nuestra meta es terminar el partido para que el año que viene Argentina vuelva a tener una propuesta, como tuvo una propuesta primigenia, muy rápido, muy armada a los apurones, como fue en el 19. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Argentina necesita una propuesta de otra naturaleza. Y esto tiene que ver con el diagnóstico de qué nos pasa en la Argentina. ¿Tiene eco o se escucha bien ahí? Sí, escucho. Ok. Si nosotros creemos que la Argentina tiene un problema económico, tiene un problema financiero, estamos radicalmente equivocados. Ese no es el problema de la Argentina. La Argentina tiene un problema moral serio, que es mucho más grave que tener un problema económico. La Argentina tiene todo el potencial, tiene toda la capacidad, tiene todo el potencial productivo, tiene todo el capital humano como para no tener problemas económicos. Entonces, lo que tiene la Argentina es un problema político, no económico. ¿Cuál es el problema político? Yo quiero ser claro en este análisis porque si no, no se entiende la propuesta. El problema de la política argentina es que estamos gobernados por una clase política que está repartida en dos grandes agrupaciones y entidades políticas que manejan toda la caja del Estado en todos los niveles, que parecen distintas, que tienen distinto envase, que se expresan en forma distinta, que tienen distintas caras, pero que tienen el mismo producto. Es el mismo producto en dos envases, ¿no? Como hacen las grandes marcas, te ponen una primera marca, una segunda marca, una tercera marca. Bueno, es eso. ¿Y cuál es el modelo de los dos grandes sistemas políticos de la Argentina confesado por sus líderes? Es haber metido a la Argentina en una agenda internacional que es destructiva para la Argentina. Es destructiva desde el punto de vista productivo, es destructiva desde el punto de vista económico, es destructiva desde el punto de vista cultural, moral de la Argentina, porque viene a arrasar todas nuestras creencias, todos nuestros valores, toda nuestra historia, todas nuestras convicciones, detrás de un modelo de identidad global único, liso y sin ningún tipo de matiz. Y eso se llama la Agenda 2030. Argentina entra en la Agenda 2030 ya con el primer gobierno de Cristina, lo sostiene el gobierno de Macri con una enorme convicción. Acuérdense en el 2030 acuérdense en el 2018 cuando el G20 se hace la reunión en Buenos Aires, que el presidente Macri termina diciendo y declarando: Argentina se somete a la gobernanza mundial. Y lo sostiene el gobierno este gobierno, ni hablemos, pero lo sigue sosteniendo en forma, porque además la política argentina no solamente que alinea a la Argentina a esa agenda, sino en forma fanática, con el fanatismo del converso, con el tipo que llegó un día y tiene que demostrar que es el mejor de la clase y somos los más destacados en la Agenda 2030. Entonces, en todas las estupideces globales donde podemos estar, está la Argentina haciendo punta. Fíjense en la cumbre del clima, el año pasado. Bueno, ¿le pasó este año? No, este año, a principios de año. La cumbre del clima, que fue un fracaso, donde el presidente de la cumbre del clima terminó llorando porque no pudo, terminó lagrimeando en el discurso final, porque no pudo lograr un pacto sobre la disminución del uso del carbón, no del petróleo, del carbón. Bueno, en esa cumbre del clima, nuestro querido canciller Cafiero, nieto de aquel Cafiero que decía Perón que se robaba los vueltitos, ¿se acuerdan? Es nieto. El canciller Cafiero termina firmando un compromiso de Argentina para la reducción de ganado vacuno. Por supuesto, la India, cuando lo quisieron hacer firmar, dijo: miren, yo no como vacas, pero las vacas son sagradas en la India y no las vamos a disminuir. Australia y Nueva Zelanda, nuestro competidor en el mercado de la carne internacional, dijeron: esto nosotros no lo firmamos. Brasil no lo quiso firmar, pero lo firmó Argentina. Ahora, ¿se acuerdan? En el primer gobierno de Cristina, cuando Moreno suspendió las exportaciones de carne, persiguiendo la oligarquía vacuna, que nosotros decíamos: qué tarado, este tipo no se da cuenta que detrás
de la producción vacuna y una cadena de valor de más de 500.000 productores. No hay más oligarcas productores ganaderos. Lo que hay son laburantes del campo con una cadena de valor que engorda, que tienen feedlot, que tienen transporte, que tienen ferias, que tienen carnicerías, que tienen frigoríficos. Bueno, nosotros creíamos que era un devaneo ideológico. Bueno, la Argentina lleva perdido en los últimos 10 años cerca de 28 millones de cabezas de ganado. O sea, no era un devaneo ideológico, era un tema de agenda internacional. ¿Saben por qué? ¿Qué te pasó, Héctor? ¿Por qué? Porque en el terrorismo ecologista de la Agenda 2030, la vaca ha pasado a ser el enemigo número 1. Ocupa espacio, lanza gas metano que contamina. Argentina genera el 0,6% del dióxido, de la emisión de dióxido de carbono del planeta. Y nosotros vamos a salvar al mundo de la catástrofe que va a venir en el 2030. Entonces, un problema que Brasil dijo, mire, este problema, las emisiones de dióxido de carbono se solucionan plantando árboles, punto. Nosotros vamos a plantar árboles. Lo que tenemos nos sobran árboles, se terminó la historia, digamos. Una cuestión de sentido común. Argentina dice, nosotros nos comprometemos a reducir. Y si ustedes se fijan, en los últimos 2 años, cada vez que algún medio de comunicación masivo pone algo sobre, algún artículo sobre contaminación ambiental, ¿qué foto pone? Una vaca. Es tendencioso. La vaca, en la Argentina, el modelo de la agenda lo ha puesto como el enemigo público número 1, siendo que este país se hizo alrededor de la vaca. El gaucho, la destreza gaucha, el caballo criollo, el apero del gaucho, tiene que ver con la vaca, con el ganado vacuno, con los arreos, con... La vaca forma parte de los primeros mercados que generó Argentina en el mundo. Tiene 150 años de genética animal, 150 años de genética vegetal en pastura para generar la calidad de la carne argentina. El presidente sale a decir al mundo que Argentina va a vender bono verde. ¿Sabe lo que es vender bono verde? Yo les cuento. Vender bono verde, un productor de La Pampa que hace cría, para vender bono verde, ¿saben lo que hace? Cierra el campo, despide a las familias que tiene adentro, no produce, vende todo el ganado, no produce nada, y eso es lo que genera bono verde. El bono verde es la improductividad de Argentina. Que Argentina, que es un país capaz de elaborar alimentos, diga voy a vender oxígeno, que es la forma más fácil de presentación en la naturaleza, es de un disparate, pero bestial, y eso nosotros lo estamos soportando todos los días. Entonces, estos fueron algunos rubros de lo que podemos hablar, de lo que significa la agenda. Cuando ustedes van a la Agenda 2030, a ver, el fracaso argentino, nosotros ¿qué es lo que decimos? El fracaso argentino tiene que ver con la corrupción y la estupidez de nuestra clase dirigente política. Y no deja de ser cierto, pero es parte. Todos los males que vemos hoy en la Argentina, implementados por la política, ustedes los buscan en alguno de los objetivos de desarrollo, los 17 objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, lo van a encontrar. Por ejemplo, ahora en los diarios, ¿qué van a ver? La solución que ahora proponen para la pobreza es el plan universal. ¡Wow! Que cada argentino, el Estado, le pague todos los meses plata para no hacer nada. Ahora, eso, cuando la Agenda 2030 habla del desarrollo del trabajo, la solución que propone, ya desde el año 2012, es el salario universal. Los planes en la Argentina están inspirados en la agenda. Búsquenlo si lo van a encontrar, no es que yo les estoy inventando. La destrucción de la productividad en la Argentina tiene que ver, yo lo he visto ahora en Europa, con este nuevo modelo del terrorismo ecológico que en el 2030 explota el planeta, nadie explica por qué, y dicen, bueno, que produzca China es una cosa, pero nosotros tenemos que ir a la energía renovable, que es la más cara y la más subsidiada del mundo, y además de eso tenemos que dejar de producir. Ahora, China produce el 42% de las emisiones de carbono del planeta, y todos los años abre 5 o 10 usinas de carbón, y nadie le dice nada. Porque ¿cómo es el modelo esto del fin de la era del trabajo? Acá no hay trabajo, pero en China se abren 1.000, 2.000 puestos de trabajo por día.
¿Pero por qué es esto? Porque las inversiones de aquellos que generaron la Agenda 2030, que se expresan fundamentalmente ideológicamente en Davos, las inversiones de ellos están en China. ¿Y saben por qué es muy bueno invertir en China? Porque en China no hay derechos laborales, no hay derechos políticos, no hay derechos sociales, el Estado no controla el flujo de capitales, el Partido Comunista Chino en cada empresa multinacional que va a China le pone 2 directores y es socio. Por eso las inversiones son fantásticas en China. Puedo llevar capitales, traer capitales, nadie me controla, no hay lavado de dinero, no tengo trabajadores. ¿Sabes cuál es el régimen de trabajo en China? ¿Sabes cómo se llama? 9-9-6, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana. Entonces, en ese modelo, claro, obviamente, es un capitalismo sin control y es un comunismo, una dictadura comunista que erradica todos los derechos individuales de las personas. En ese modelo, cualquiera quiere invertir. Entonces, esta Agenda 2030 van a encontrar el feminismo stalinista, ¿no? ¿Qué es el feminismo stalinista? A ver, todos venimos de una madre, de una abuela, de nuestras hermanas, nuestras mujeres, nuestras hijas, hemos convivido con mujeres, nuestras maestras en la primera han sido mujeres, digamos. Esto de que el hombre es enemigo natural de la mujer y el depredador de la mujer es un fenómeno de naturaleza ideológico. El terrorismo feminista ha llevado a cosas tan brutales en la Argentina a lo largo del tiempo, en que, por ejemplo, les cuento, explíquenme, nadie me ha podido explicar cada vez que hago público este tema, por qué una mujer se jubila a los 60 años y un hombre a los 65, cuando la expectativa de vida de una mujer es 10 años más grande que un hombre. Nadie me ha podido rebatir en la Argentina, en público, en canales de televisión, cuando en la Argentina se inventa el delito del femicidio, se perjudica a las mujeres. ¿Saben por qué? Porque el delito de femicidio, tal cual como está expresado, es imposible de demostrar en un proceso penal. A ver, Cacho la mata a Porota. Entonces, hay que demostrar que Cacho la mató a Porota porque odia a las mujeres. Entonces, primera pregunta, ¿mató a la madre? No. ¿Mató a las hermanas? No. ¿Mató a la maestra Jardín Infante? No. Entonces, el problema no es con las mujeres, es con Porota. Entonces, los delitos por femicidio, hay fallos, el juez Irurzun tiene un fallo fantástico con un homicida de una mujer que lo termina procesando por homicidio agravado por el vínculo. Y lo castiga más que si fuera un femicidio porque no podía demostrar el delito de femicidio. El tema de los cupos femeninos que impone todo el feminismo rabioso, ¿favorece o perjudica a la mujer? Perjudica a la mujer. Yo en la provincia de Buenos Aires me rompo la cabeza en 135 municipios, cada vez que tengo 2 mujeres capaces de encontrarle un cacho en el medio que quiera ser candidato. Y tendrían que ser una primera y la otra segunda. Las mujeres no necesitan cupo. Las mujeres no necesitan cupos. La mujer no tiene por qué ser un sujeto tutelado por la ley. Los que sí tienen que ser sujetos tutelados por la ley y que hoy en día tienen los más altos porcentajes de violencia familiar son los niños y los ancianos, que son los desprotegidos. La mujer no necesita cupo. Esto es un invento de la agenda que lo compró la clase política con este tema de, obviamente, del fanatismo del converso. Soy el mejor de la clase y lo llevo a cualquier extremo. Y sigamos, la ideología de género. La ideología de género no es un invento de nuestra clase dirigente. Nuestra clase dirigente, nuestro político, le importa un pepino si percibís, si te autopercibís, le importa nada. Nosotros les importamos nada. Ahora, es un tema de la agenda. Entonces, el tema de la ideología de género entra en la educación a través de la ESI. La ley de la ESI fue votada por Cristina, se los recuerdo, pero no fue reglamentada. ¿Quién reglamenta la ESI? El gobierno de Macri. Sí, señor. Con el ministro de Educación, con Finocchiaro, como ministro de Educación, cuando toma un crédito al Banco Mundial de 200 millones de pesos, de 200 millones de dólares, para reestructurar la educación argentina e implementar la ESI. Porque si no, no le daban los 200 millones. Bien, vos estás enterada, vos sos capaz. Entonces, ¿qué es lo que digo? Todo este modelo de las políticas identitarias
estas identidades furiosas que se imponen por sobre el todo, ¿qué es lo que buscan desde el impulso de la agenda? Fracturar una sociedad, imponer banderas por sobre la bandera nacional. Entonces ahora aparece la bandera del orgullo gay, aparece la bandera de los mapuches en las universidades públicas, y la única bandera por ley en la Argentina es la bandera celeste y blanca que fue la mortaja de nuestros soldados. No hay otra. Entonces, cuando ustedes van al fenómeno de la ideología de género, en la Argentina, después del censo, nos enteramos que solamente el 0,13% de la población no logra autopercibirse en ningún sexo, ni femenino ni masculino. 0,13% de la población. Ahí está lo ilógico de toda una ideología de género planteada en la educación, donde a los chicos de 5 años, varones, les hacen poner un tutú, les pintan los labios y les dicen que somos todas mujeres. Y eso es un tema ideológico. Ese es un tema ideológico. Decir que no existe el sexo, que es una cuestión de naturaleza biológica, científica, comprobable a simple vista, con una diferenciación absoluta y complementaria entre psicología, espíritu, cuerpo, biología, sistema reproductivo, y decir que el sexo es un rol social impuesto por el modelo heteroparental, es un fenómeno ideológico que no lo inventó la clase política argentina. Viene de la Agenda 2030, búsquenlo porque ahí está. Entonces, gran parte de los males que hoy implementó la clase política no son inventos de los tarados nuestros. Los tarados nuestros no inventaron nada. Lo que hacen es copiar una agenda, ser súbditos de esa agenda, cobrar de esa agenda, que les paguen la campaña. Y por eso es que hoy la opción en la Argentina del año 2023 no hay más opciones. O es patria o globalismo. Es soberanía o Agenda 2030. Agenda Argentina o Agenda 2030. Y nosotros vamos a ir por esa agenda. Porque ir contra una casta. Gracias. Ir contra una casta política desprestigiada, que ha demostrado su fracaso, que no logra gestionar la Argentina, que no logra poner ninguna solución a un problema concreto de la Argentina, le diría que es bastante fácil. Nosotros vamos a ir por los patrones de la casta, que son los que manejan la Agenda 2030. Y esa va a ser nuestra propuesta política. Primer punto, frontera. Argentina perdió hace 30 años el concepto de frontera. Las fronteras argentinas son un lugar abierto por donde transitan todo tipo de delitos. Por supuesto, empezando por el narcotráfico como delito complejo transnacional, ¿no? Entonces, frontera, hidrovía. La hidrovía es un fenómeno que si los argentinos no le ponemos atención es imposible solucionar el tema del narcotráfico. Una ley de inmigración, la ley de inmigración argentina en el punto 3 o 4, no me acuerdo, dice que la inmigración es un derecho humano. No, señor, la inmigración es un derecho que tiene el que recibe al inmigrante de aceptarlo o no aceptarlo. Que Argentina necesita una política migratoria. Argentina es un país vacío. Ahora, nosotros tenemos que decir quién queremos que venga, en qué condiciones, qué viene a hacer, dónde se ubica, verlo cómo trabaja, verlo cómo se desempeña, que no tenga antecedentes penales y después de determinado lapso de tiempo decirle te has ganado la ciudadanía. Ese es el modelo de inmigración en cualquier lugar. En Bolivia. En Bolivia ustedes van, tienen que pagar una tasa, a fincarse a los 5 o 7 años después de haberlo analizado y expurgado le dan la ciudadanía. Argentina necesita reestructurar cuenta bruta, salvaje para los argentinos. Chile, un país minúsculo, que no tiene casi ningún recurso natural excepto su minería, exporta $5.000 al año por chileno. Todas las exportaciones dividido la cantidad de chilenos. Argentina, que es un país que tiene todo, minerales, pesca, suelo, ganadería, producción, metalmecánica, todo lo que ustedes quieran buscar lo tenemos. Exporta 1.300, nosotros exportamos $1.300 al año por Argentina. Entonces díganme si no es posible. ¿Cómo puede ser que un país como Chile, con su tamaño, su dimensión, su escasez, pueda generar $5.000 por argentino o por chileno? Y los argentinos generan 1.300. Segunda cuenta. Los argentinos exportan $5.000 por chilenos al año
Y cada chileno, dividido la deuda del país por chileno, deben $730 por chileno. Los argentinos exportamos $1.300 por argentino y debemos $7.800 cada argentino. $7.800 por argentino. ¿Le gustó? Vale. Esto es lo que tenemos que revertir. Entonces, poner en marcha a la Argentina, si nosotros logramos relevar una clase dirigente absurda, que nos ha puesto de rodillas, nos ha puesto al servicio de una agenda que nos destruye, volver a poner en marcha a la Argentina no es tan complejo. No es tan complejo. Argentina, encima, en este momento, el mundo se vuelve a configurar en una organización internacional y con un modelo de crisis muy parecido al que fue el modelo del mundo que generó que Argentina sea la quinta economía del mundo. Los argentinos tenemos todo para generar un proyecto de futuro distinto para nuestros nietos. Pero la pelea no es económica, ¿eh? La pelea es moral y la pelea es política. Por eso tenemos que ir a la política, a transformar la política. Y es la meta que nosotros nos hemos puesto en nos. Por eso que estamos haciendo el esfuerzo que hacemos, por eso el equipo acá de Santa Fe, el equipo de Rosario hace el esfuerzo que hace. Ahora no lo podemos hacer solo. No se da pelea solo. Solo no sirve. Necesitamos de los argentinos. Y cada uno puede dar lo que puede dar. A lo mejor puede dar tiempo, a lo mejor puede dar ideas, a lo mejor puede dar agenda, a lo mejor puede dar recursos, a lo mejor puede dar proyectos, pero no lo podemos hacer solos. Los argentinos no pueden sentarse y decir, bueno, que alguien lo solucione y después yo me sumo. Esto es una construcción y se construye juntos. No hay otra forma de hacerlo. Es un esfuerzo enorme el que estamos haciendo. Arrancamos el 2019, cero recursos, cero dinero, no tenemos ñoquis, no tenemos contrato con el Estado, no tenemos vínculo con la política, ningún gobierno ni nacional, provincial o municipal nos pasa un peso, recorremos con nuestra plata, viajamos con nuestra plata, todos los banners y las cosas y las pecheras, todo va acá entre la gente del equipo. Ahora esto no se puede hacer solo. Estimados argentinos, no digo argentinos y argentinas, porque la palabra argentina incluye argentinos y argentinas, así como taxista incluye los taxistas y las taxistas, digamos, ¿no? Digo, yo lo que les digo, queridos compatriotas, es que si nosotros no hacemos nada, la Argentina va a terminar de destruirse. Este país se construyó por el esfuerzo de generaciones, sudor y trabajo en el campo, en todas las órbitas que ustedes los piensen, y que se construyó con la sangre de miles de argentinos que dieron su vida desde el año 1806, y los últimos fueron nuestros 649 héroes que dieron su vida en Malvinas por la soberanía de este país. Si este país no recupera su capacidad soberana de tomar sus propias decisiones, de designar su propio futuro, de armar nuestro propio esquema, nuestra propia agenda, la Argentina histórica que nosotros conocimos la van a terminar de destruir. Y nosotros no estamos dispuestos a permitir que eso pase. Y vamos a dar pelea en todas las circunstancias y hasta el momento en que se termine nuestra vida. En eso estamos y eso es lo que vamos a hacer. Y lo necesitamos a cada uno de ustedes. Así que yo les agradezco un montón por el tiempo. Si hay preguntas, si hay algún comentario, con todo gusto lo tenemos en cuenta. Muchísimas gracias.